Excelente. Bueno, pues buenas noches, hermanos. A los que están aquí con nosotros en sala y a los que van a estar viéndolo de manera sincrónica la charla. Siempre es un gusto para nosotros poder estar aquí, poder compartir un poco de lo que es este Evangelio de Juan, este Evangelio tan hermoso y hoy que veremos un poco de su estructura. Siempre vamos a poner estas clases en la mano del Señor para que Él nos siga guiando, siga enseñando el camino y nos pueda ayudarnos a abrir nuestro corazón y nuestra mente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amadísimo Padre bueno, en este día queremos darte gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos como hermanos. Te pedimos, Señor, por los hermanos que no pueden estar de manera directa y que verán diferido el programa, Señor, te pido que también abra sus mentes, su corazón, que esta enseñanza no se quede ahí en un simple video, sino que pueda penetrar hasta lo profundo de su corazón, que puedas encarnar, que podamos encarnarla, Señor, vivirla y sobre todo creer que ya estamos en la vida eterna, que estamos resucitados, que estamos destinados, que estamos destinados gracias al amor que Jesús mostró en cada una de sus acciones, el cual nos mostró tu rostro, Señor, nos mostró tu rostro, ese rostro que está a favor del ser humano, ese rostro y esa fuerza que quiere que el ser humano logre todo lo que se propone. Amadísimo Señor, te dejamos estas intenciones, las de nuestros hermanos en tus manos, y te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, pero sobre todo que podamos encarnar esta palabra que sea viva, que sea eficaz para este tiempo tan importante que es. Entonces lo ponemos en tus manos, Señor, para que lo transformes según tu santa voluntad, de que tú eres digno de honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, yo voy a compartir pantalla. Vamos a ver que no encuentro el mouse. Aquí está muy bien. Perfecto. Vamos a donde nos quedamos la vez pasada. Vamos a eh, presentar siempre nuestro evangelio. Este es la clase 4. Como yo ya les había comentado, este evangelio se nos va a alargar un poco. Lo vamos a hacer un poco extenso. Seguimos viendo la parte exegética o la parte crítica, que es poder entender por qué el autor hace un evangelio tan raro. Y hemos visto el problema juánico, hemos visto los problemas del autor, lo mirábamos la clase pasada, las diferentes redacciones que hubieron y cómo hay diferentes manos, que cuando se hace un estudio de este evangelio, de una manera diferente, hay muchas riquezas que se pierden en el camino y eso es lo que estamos tratando nosotros de sacarle jugo para poder, pues, presentar, presentar al Señor Jesús de una manera diferente. Entonces hoy vamos con la clase 19, ya de lo que es el módulo 3, ya llevamos un poquito de avance de lo que ha sido todos estos evangelios. Recordemos que tuvimos 15 clases de los evangelios sinópticos y ahorita nos adentramos a la clase 4 del evangelio de Juan. Hoy vamos a ver algo que ya es vital en nuestros cursos y es ver la estructura. Recordemos que la estructura, si bien es cierto, en los evangelios sinópticos había una estructura que era artificial. ¿Por qué? Porque hablaba de una estructura geográfica artificial. El autor colocaba a Jesús en la parte norte y allá hacía todo su ministerio. Luego había un capítulo bisagra, que era ese que hacía como el viaje a Jerusalén, y luego venía la parte final, que era ya la pasión y muerte, resurrección en lo que era Jerusalén. En el caso de Juan, hemos visto que la estructura es totalmente diferente, un Jesús que prácticamente todo el tiempo está en Jerusalén, a excepción de 3, 4 veces que sube al norte. Habíamos hablado de las bodas de Caná, la curación del hijo del funcionario, y otro texto ahí, en los cuales Jesús subía a Galilea, a la parte de Nazaret. En este caso, la estructura del Evangelio de Juan, como sabemos, la Biblia no ha quedado, si bien es cierto, agarramos un texto, y cuando agarramos un texto no es que dice, el capítulo 1 trata de tal, el capítulo 2 no, sino que los estudiosos han podido encontrarle la estructura a los evangelios. En el caso del Evangelio de Juan, el consenso, o llámese la mayoría o todos prácticamente, han llegado a un acuerdo y lo han dividido en 3 partes. Entonces, hoy vamos a ver
lo que es el prólogo, que es la parte de capítulo 1. Vamos a ver también la parte del libro de los signos, es como la primera parte. Por tiempo dudo que podamos, bueno, ya dejé predispuesta, no la vamos a hacer, no vamos a hacer la segunda parte ni la parte conclusiva, la vamos a dejar para la siguiente clase. Hoy solo vamos a enfocarnos en el prólogo, que era la lectura que yo les pedí que leyeran, y la primera parte, que es conocido como el libro de los signos. Entonces, primero, ya les había comentado yo, estos libros no traen un plan, entonces los estudios tienen que poderlo investigar. En el caso nuestro, cuando encontramos la estructura o la obra del plan, se nos hace mucho más sencillo poder entender el Evangelio. Y la estructura del Evangelio de Juan es la siguiente: del capítulo 1, del verso 1 al verso 18, esa es la primera parte. Luego la segunda parte, que es del capítulo 1, del verso 19 al capítulo 12, esa es la segunda parte, o bien libro de los signos. Luego viene del capítulo 13, el capítulo más o menos 20, es la cuarta parte, la tercera parte, que es el libro de las glorias. El libro de las glorias, que lo vamos a ver la siguiente semana. Y luego lo que es la parte conclusiva del texto. Esta ha sido como la parte gruesa del Evangelio. Esto fue lo que siempre arrancó, pero ustedes me dirán, Roger, pero Juan tiene 21 capítulos. Sí, sí, pero en origen, y como vimos en la clase pasada, en las diferentes redacciones que hubieron, se entiende que el Evangelio de Juan llegaba hasta el capítulo 20, versos 31. Lo que era el capítulo 21 fue un añadido posterior, y como pudimos verlo, añadido por lo que se conocía como la Iglesia Madre, con unos elementos particulares que veremos en su momento, que es volver a poner a Pedro en su lugar, que es bajar un poco al discípulo amado, la misión universal, hay varias cosas. Y ese capítulo 21 es bien particular. Si se recuerdan, yo les comenté, y lo vamos a ver en la siguiente clase, cuando yo les desglose todos los milagros, todos los símbolos, todos los signos del Evangelio de Juan, vamos a ver cómo el capítulo 21 se sale completamente de toda la teología, o mejor dicho, la cristología del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, del capítulo 1 al capítulo 20, verso 31, todo habla de Jesús. Y en el capítulo 21, que ya es la pesca milagrosa y toda esta otra parte, lo que habla es de la iglesia. Entonces, hoy nadie duda de que el capítulo 21 fue un agregado posterior, pero igual, siempre lo vamos a ver. Yo les decía que todos los estudios coinciden de que el Evangelio terminó en el capítulo 20. Entonces, ellos dividen en cuatro partes. Yo les dije capítulo 1, que es lo que se conoce como el prólogo. El prólogo aparentemente es difícil porque habla un lenguaje bien filosófico, pero hoy lo vamos a desglosar, vamos a ver que es bien sencillo entenderle el prólogo. Luego viene la primera parte, o libro de los signos. Este es lo que ahí habla en teoría de 7 signos. Hoy vamos a ver que realmente hay muchos más, se mencionan 16 veces los signos, pero el autor quiere hacer énfasis en 7 signos. Esos 7 signos vamos a ver cuál fue la peculiaridad. La vamos a ver en la siguiente clase, va a estar muy buena la siguiente clase de entrada, se los digo para que no se la pierdan. Buenísima. Vamos a hablar de los 7 signos, qué quiere decir el autor con cada uno, y ver cómo va subiendo la imagen de Jesús. En la siguiente parte, que es la segunda parte, este es el libro de las glorias. ¿Por qué? Porque el libro de las glorias es como, hoy vamos a ver un término que se conoce como la hora en el Evangelio de Juan. Esa es la hora de ser glorificado. Y eso ya lo menciona en la boda de Caná, cuando le dice, mujer, todavía no ha llegado mi hora. eh, Vamos a entender un poquito más qué significa esa hora. Pero esa hora comienza del capítulo 13 en adelante, después de que Jesús ya ha hablado con unos paganos, ya puede pasar a la última cena, y un proceso más que se va dando del capítulo 13 en adelante. Y el epílogo, que es como dice la conclusión. Estas son las cuatro partes que que se han pensado que fue el original Evangelio de Juan. Pero como les dije, nosotros está canonizado el capítulo 21, entonces vamos también a adentrarnos al capítulo 21, que es la pesca milagrosa, y tiene muchos elementos muy buenos. Principalmente lo que más me gusta es lo que es la misión universal.
Una misión que es cuando sacan la red del mar y sacan 153 peces. Entonces, hay varios significados que los veremos. De entrada, podemos pensar que eran las 153 tribus conocidas en aquel momento, o de repente lo que hemos visto en el Evangelio de Mateo, 1 más 3 más 5 es 9, o sea, 9 significa la humanidad completa. Entonces, hay muchos elementos ahí que veremos cuando hablemos del capítulo 21. De entrada, esta es la estructura, bien sencilla, prólogo, del 1 al 18, capítulo 1. La primera parte, que es el libro de la gloria, del capítulo 1, verso 19, al capítulo 12. Luego 12 y fracción, yo les voy a dar los números más adelante. Luego del capítulo 13 al 20 es el libro de la gloria, que es el libro de la ascensión, que es en el signos, muchos autores dicen que el libro de los signos es como que Jesús baja a la tierra, mostrando los signos. Y el libro de la gloria es una cristología ascendente, o sea, va hacia arriba. La imagen de Jesús cada vez es más gloriosa, cada vez es más divina. Entonces es la glorificación. Y la última parte, que es la conclusiva, que es la parte final, ahí en teoría debería de haber terminado el Evangelio, pero surgió lo que hemos hablado ya en las clases pasadas, cómo se fue agregando el capítulo 21. Entonces, en general, esa es la estructura, pero hoy, como yo les dije, y espero que ya hayan leído el prólogo del Evangelio de Juan, vamos a dedicarlo a estudiar. Este es el capítulo 1, del verso 1 al 18, el prólogo. Esto es un texto que a simple vista uno dice qué difícil este texto, porque les decía hace un momento, tiene un lenguaje bien filosófico, habla que la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y que preexistía y un montón de cosas. Pero primero tenemos que saber que este texto es un himno. Entonces, hoy en el lenguaje teológico lo conocemos como un himno cristológico, o sea, un himno de lo que es el Cristo, de lo que es Jesús después de haber muerto, o sea, con la resurrección. Es un himno cristológico. Se sabe que este himno cristológico no pudo haber sido compuesto por el mismo autor del Evangelio. Por eso este Evangelio tiene varias manos. ¿Por qué? Porque hay palabras teológicas muy densas que no aparecen nuevamente. Y quiero que me entiendan bien. El estudioso de la Biblia o el filólogo es la persona que se dedica a ver los textos en griego y de los casi 6.000 manuscritos que hay, empezar a estudiar cada uno y ver que ninguno se parece y ver cómo los copistas fueron cambiando palabras. Cuando se hacen estos estudios con computadoras y todas las cuestiones, se logra buscar también en el lenguaje qué palabras son las más parecidas. Entonces uno dice, creer en el Evangelio de Juan aparece 365 veces, por ejemplo. Entonces, esa repetición dice, estas son palabras características del autor. ¿Qué pasa con el prólogo? En el prólogo hay palabras densas como logos, o sea, palabras, que son términos que nunca más se vuelven a usar. Por ejemplo, encarnación, o sea, se encarnó su morada, puso su morada sobre nosotros, tampoco aparecen. Son palabras que solo aparecen en esos 18 versos. Entonces, esto ha llegado a dudar y pues con cierta razón de que esos 18 versos no hayan sido, no hayan sido compuestos por el autor. Miren, tal vez en algún momento podemos ver un poco lo que es la literatura intertestamentaria, que es la literatura que se comprende después del segundo templo, después de la destrucción del segundo templo, hasta el Nuevo Testamento. En esa parte ahí hay un montón de libros apócrifos del Antiguo Testamento y uno de ellos son los Salmos de Salomón. Dicen muchos estudiosos que este himno tiene mucha similitud con esos versos vertidos en esos salmos. ¿Por qué? Porque eran creyentes que entraban en éxtasis y desde ahí salían la narración de esos textos. Se creía que eran como especies de revelaciones, pero en este texto es bien interesante. ¿Por qué? Porque al autor le gustó mucho. Bueno, yo creo que a todos nos gusta ese himno, es hermosísimo. Entonces, el autor probablemente estamos en el campo de la hipótesis, lo agregó a su evangelio para que antes de cada liturgia se cantara o se recitara, como lo hacía la Iglesia Católica, hasta antes del Concilio Vaticano II, después de cada Eucaristía, pues se recitaba el prólogo del Evangelio de Juan. Entonces, vemos palabras como hacerse carne,
puso su morada, gracia, plenitud. Todas estas palabras solo aparecen en esos 18 versos y ahí no vuelven a aparecer. Entonces, como les decía, era probablemente un himno que se cantaba en la comunidad juánica que al autor le gustó y lo agregó en el prólogo. Y como les decía, probablemente la intención era que la cantara, que se cantara o que se recitara antes o después de cada Eucaristía, después de cada celebración, para recordar esa cristología que muestra el Evangelio. Este autor probablemente hizo algunos retoques y ya vamos a ver ahorita que empecemos a sacar las 5 partes de cómo está dividido, que vamos a ver que hay unos versos que están ahí como uno lo lee de corrido y dice, estamos bien, no hay problema, pero cuando le mete el diente uno ya se da cuenta que hay versos que están como sobrando. Y eso es lo que vamos a hablar, pero son 5 etapas, esto hay que grabarlo, son 5 etapas en las cuales se compone la historia de la palabra. Entonces, vamos a analizar los primeros 2 versos, el verso 1 y el verso 2. Esta es la primera etapa, o lo que se conoce como la palabra preexistente. Y dice el texto, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Esta es la primera parte, que es hermosísima. Para Juan, antes de todo existía la palabra. ¿Y por qué Juan? Perdón, vamos a usar la palabra, vamos a usar el autor Juan para mencionar a este autor. ¿Por qué Juan quiere mostrar que la palabra estaba antes? Yo no sé si se recuerdan, pero lo vamos a traer en este momento. Hace probablemente en Introducción al Nuevo Testamento yo les expliqué de que para el judaísmo habían 7 cosas preexistentes. Y decía el judaísmo que cuando Dios decidió crear todo, antes de crear el mundo, Él creó 7 cosas. Y ellos entonces se imaginaban, y esto lo pueden encontrar en el Talmud y en otras tradiciones ya de varios siglos, en las cuales habían 7 o 6. En unos dicen 6, en otros dicen 7 cosas. Ellos se imaginaban que Dios, antes de crear el mundo, había creado estas 7 cosas. ¿Qué cosas había creado primero Dios? La ley. Decían que Dios fue lo primero que creó. También creó el trono donde Dios se sentaba, lo creó antes de todo. También creó el jardín del Edén, donde puso a Adán y Eva. La Jejena. La Jejena no lo imaginemos como el infierno para nosotros, los occidentales. La Jejena es el lugar donde cremaban la basura. Entonces, cuando Jesús habla de la Jejena, es como el crematorio o el lugar donde queman la basura, para mencionarse que iba a ser el lugar de desprecio. Luego estaba el templo celestial. Se creía que el templo creado por Moisés y luego por Salomón era una copia de lo que era el templo celestial. Recordemos las visiones de Ezequiel que narraban toda esta creación. Entonces, que él miraba el templo de Dios en una visión y después lo transportaba y eso, el templo que estaba en aquel momento era una copia del templo celestial. Luego estaba la penitencia, ya desde aquel momento se viene creyendo que la penitencia era de las cosas preexistentes. Y por último, el nombre, ojo, no el Mesías, el nombre del Mesías. Entonces, recordemos que el autor de Juan es un judío y sabe todas estas cosas. Entonces, él dice, no es así. Antes de todo esto está la palabra. Entonces, para Juan no existen 7 cosas previas. Lo que existe es la palabra antes de todo. Entonces, es por eso que dice que la palabra estaba con Dios. Y aquí, pues como ya nos metimos al cañal, es necesario que ustedes sepan algo. En griego, nosotros aquí en español, pues no miramos gran diferencia. En español lo que leemos es: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Para nosotros es bien sencillo ver como 2 personas y ver como 2 entes. Eh, en griego no es tan sencillo. En griego aparece un prefijo y ese prefijo es el que ha dado entonces, los estudios son metidos a rollos. Entonces ha dado unos puntapiés para pensar de que el segundo término usado para Dios no es la misma esencia de Dios, sino que es como un Dios subalterno. Pero yo aquí les traigo
mi librito ahí, este es un interlineado en griego que tengo yo, en el cual, como podemos ver, aquí dice, existía la palabra, estaba, dice tú teos, aquí está, miren, esta parte de aquí, dice tú teos, para hablar de Dios. Y luego viene aquí y dice aquí, kai teos, pero ya no está el prefijo tú teos, para hablar de Dios. Entonces, al no estar este prefijo acá, se creía que la segunda parte era, el que no tenía el joteos era como un dios inferior, no era nadie, pues, sino que era un dios, un secundario. Recordemos la idea de que habían varios dioses. Entonces, esto llegó a pensar que se refería a un dios subalterno. Entonces, muchas Biblias traducen era un dios, pero nosotros no podemos aceptar esa traducción porque el entorno del texto lo que está mostrando es que Jesús, o sea, la palabra, era Dios y era de la esencia de Dios. Entonces, no podemos pensar que era otro Dios. Yo, como les digo, estas porque seguramente cuando ya se meten a este mundo, seguramente en alguna tesis o algo así, van a encontrar este tipo de reflexiones. Entonces, lo que sabemos y lo que entendemos hoy es que el autor quiso mostrar que esos dos entes son similares. No es que uno es inferior al otro, no, sino que son similares. Por eso viene la preexistencia. De ahí, pero nada más como un pequeño paréntesis para que si algún día se encuentran algo así, no se vayan a asustar. Pero ya sabemos que no, pues, algunas Biblias lo malinterpretan. Esta es la primera parte, que es la palabra preexistente. O sea, es cuando Juan mira al cielo y dice, no, allá no habían siete cosas. Lo primero que estaba era la palabra. Y era la palabra que preexistía. Luego viene la segunda parte y es la palabra creadora. Y viene el texto. Todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada cuanto existe. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Aquí afirma que todo fue creado por la palabra. O sea, Dios crea a través de su palabra. Todo, como lo cuenta el libro de la sabiduría, al inicio que estaba con Dios y dice que Él fue parte de la creación. Entonces, todo tiene, ustedes saben que cuando nosotros creamos algo, por ejemplo, este curso que está creado, de alguna u otra manera, tiene una parte de lo que yo soy como su maestro. Pero es eso, la parte creadora es que todo lo que cree esta palabra guarda o tiene parte de su esencia. Entonces, aquí afirma que todo lo crea la palabra. Y dice que la palabra también estaba en la creación del hombre. Y aquí es donde muestra cómo tenemos esencia de Dios. Y dice que ella era la luz. Entonces, no sé si me entienden esa parte, de demostrar de cómo la palabra creó todo y que nosotros somos parte creada por la palabra, por lo cual somos parte de su esencia, de su divinidad, parte de esa palabra ya vive en nosotros, mostrándonos en esa parte de la palabra creadora. Y también muestra algo bien interesante, que desde el inicio hay una lucha, ese dualismo del Evangelio de Juan, y es una lucha entre la luz y las tinieblas. Entonces, la segunda gran parte es la palabra creadora. La primera es que la palabra ya existía. Luego la siguiente parte es que la palabra creaba. La palabra creó todo lo existente, incluso a los seres humanos. Y por ende, parte de esa creación ha quedado en nuestro ser, ha quedado como lo que se conoce en el Génesis, allá en la Rúa, o sea, el influjo que hace Dios para crear a los seres humanos. Luego de lo que es la palabra creadora, vamos a dar un salto y nos vamos a ir a los versos 9 y 10. Y esto después yo este salto del 6 al 9 yo se los explico en un momento. Pero vamos a irnos a la tercera etapa. Y es la palabra ignorada por el mundo. Teníamos una palabra que existía, teníamos una palabra que creaba y ahora viene la tercera etapa que es la parte en la que la palabra es ignorada por el mundo. Dice el texto, la palabra era la luz,
Era luz verdadera que iluminaba a todo hombre que viene a este mundo. Ojo, en el mundo estaba. El mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. O sea, el mundo fue hecha por ella y el mundo no la conoció. Yo no sé si ustedes me han escuchado alguna vez o escuchar, por ejemplo, a Manuel. Yo lo aprendí de Manuel, que él decía que Dios ha tenido como tres grandes salidas. La primera gran salida de Dios es la creación. Nosotros hoy, gracias al Papa Francisco y a muchos papas, podemos darnos cuenta que podemos acercarnos a Dios por medio de la creación. Podemos conocer a Dios por medio de la creación. Por eso es tan importante cuidar la casa común. Luego, la segunda gran salida es Jesús de Nazaret. Y, y a Jesús no le creímos y lo matamos. Y la tercera gran salida es el Espíritu Santo, que ese ya vive en nosotros. Entonces, la primera gran salida nos está mostrando de dónde sale esa interpretación de este texto, de que todo fue creado por la palabra. Y al ser creado por la palabra, nos permite conocer a Dios a través de la creación. Entonces, aquí es donde comienza un drama de la palabra, y es que la palabra ya estaba, pero nadie la conoció. El mundo no la conoció. Dice que entendamos el mundo, y lo vamos a ver en otros textos cuando veamos el capítulo 9, el ciego de nacimiento. Vamos a ver que el mundo en este término es todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios significa el mundo. Todo lo que se opone a Dios significa el mundo. Entonces, esa parte que se opone a Dios es lo que no permitió que la palabra se diera a conocer. Entonces, acá, como les decía yo, a Dios, es como el autor diciendo, a través de la creación pudieron conocer a Dios y no se dieron cuenta que estaba Dios ahí. Como que dice, no era, como, oigan bien lo que voy a ser un poco osado con lo que voy a decir, como que dijera el autor, no era necesario que viniera Jesús. A través de la creación se podía conocer a Dios. O sea, así, prácticamente eso es lo que está mostrando el texto. Y muchas de las ideas, esas ideas eh, polulan en el Evangelio de Juan, pero prácticamente eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque está reclamando como en la antigüedad, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un poco de la historia egipcia, de las dinastías egipcias, es, es una salvajada esa gente, o sea, un imperio completamente, y uno de sus dioses era el dios Atón. El dios Atón era el dios Sol, del cual, por ejemplo, hay salmos nuestros, hay salmos que fueron copias del dios Atón. En algún momento vamos a poder estudiar un poco de los salmos y vamos a ver cómo ciertos salmos, no es que fueron copias, sino que en ese contacto con las vivencias egipcias, eh, ellos que adoraban al dios Sol, entonces viene el judío y dice, mi Dios está por encima de tu Dios, mi Dios creó a tu Dios. Entonces, hay salmos ahí que muestran ese como poder de Yahvé encima de todo. Entonces, ese reclamo que hace el evangelista aquí es porque muchos se quedaron con el dios fuego, con el dios viento. Ya vimos los griegos, Poseidón, Hades, Zeus, o sea, tantos dioses que tenían para un montón de la diosa Diana. Los romanos con Diana, con Mitra, que era el dios Sol. Entonces, todo esto es para mostrar que ellos se fueron con las criaturas en vez de quedarse con el creador. Repito la idea, todo ese reclamo es porque ellos se quedaron con las criaturas en vez de quedarse con el creador. Nos pasa mucho a nosotros los católicos esto. Muchos de nosotros nos quedamos con los santos en vez de quedarnos con el toro, con el mero, mero, pues. Y recuerdo una hazaña que cuentan mis cuñados ahí en Langue. Allá, me decía un amigo mío que es sacerdote, me decía, es que miras que en Langue son bien santeros, me decía. Cuentan la historia, también un poco de risa, cuentan la historia de que dicen que en Langue una vez llevaban al santo, San Antonio, sí lo llevaban en procesión. Y dicen que de repente alguien tropezó y el santo venía para abajo a caerse. Y dice que la gente se tiró literalmente a matarse para que no se quebrara el santo. Entonces, así de santeros hay muchos en nuestra comunidad y eso es la religiosidad popular.
Ese reclamo lo está haciendo el evangelista Juan. Imagínense, desde aquel tiempo se hace ese reclamo y todavía nosotros no hemos podido entender que no es quedarnos con los mensajeros, pues, sino que es irnos con el mero, con el mero mero. Acá ya nos muestra la primer gran derrota de la palabra. Un mundo que la ignora completamente, un mundo que no la acepta, un mundo que la rechaza. Estas son las primeras tres etapas. Yo les dije que son 5 etapas. Vamos a seguir viendo las otras dos. Y esto nos saltamos, hacemos un salto, nos venimos al capítulo 11, perdón, al verso 11, del verso 11 al 13, y es la cuarta etapa. Y es la etapa que es la palabra rechazada por Israel. Ya no es solo el mundo, ojo. Ahora es que esta palabra, al ser rechazada por el mundo, decidió venir a un pueblo pequeño, que es un pueblo de Israel. Y estos la rechazan. Miren lo que dice el texto. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Este texto es hermosísimo. A los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de sangre, ni deseos de carne, ni deseo de hombre, sino de Dios. El texto, en resumen, estos dos versos lo que está mostrando es que la palabra, o sea, Dios vino a los suyos, no la aceptaron, pero hay una salvedad, y es que no todos los judíos no la aceptaron. Dice ahí, pero a todos los que la recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios. Y aquí dice, no, miren lo que dice, los cuales no nacieron de sangre. Aquí están metiendo ya los paganos. Miren, la apertura que tiene esta persona, este redactor, es inmensa. Para ser judío, creerse que eran los elegidos de Dios, creerse que Dios venía solo para ellos y que esté mostrando en este texto de que todos podemos ser hijos de Dios sin importar la sangre, sino solo porque somos hijos de Dios. Es una apertura inmensa. Nosotros creo que no dimensionamos lo que significaba para un judío del primer siglo la relación con Dios. Solo ellos eran hijos de Dios. Los demás no eran hijos de Dios. Los demás eran paganos, por eso decían paganos o gentiles. Pero solo el judío era hijo de Dios. Y que este autor ponga de que quien acepta a Jesús se convierte hijo de Dios no por la sangre, sino por el simple hecho de ser hijo porque Dios así lo quiere. Yo creo que pues, revienta las cabezas de la gente del primer siglo. Y habla en la primera parte de cómo el mundo rechaza a la palabra y él decide refugiar a Israel, a los suyos, por eso dice a los suyos. Pero se encuentra una desagradable sorpresa. Su pueblo también lo rechaza. Y esta es la segunda gran derrota de la palabra. Es interesante esto de la explicación de la palabra. Y aquí dice lo que les decía, aunque no todos rechazaron la palabra, otros sí la aceptaron. Entonces eso los hizo ser hijos de Dios, y no por la sangre, no por la carne, sino porque Dios quiso, porque nacimos de Dios. Entonces vemos esas 4 etapas. Viene la quinta etapa que vamos a hacer otro salto. Nos vamos a ir a los versos 14, vamos a saltar al 15, al 16 y al 18, para ver cómo la palabra se encarna en nosotros. Las 5 grandes etapas del Evangelio, del prólogo del Evangelio de Juan es primero que la palabra preexiste, que la palabra cuando preexiste crea todo, que la palabra es ignorada por el mundo a través de la creación, que la palabra decide venir a un pueblo pequeño, Palestina o Israel, que la palabra es rechazada, pero unos la aceptan. Y lo más hermoso, que cualquiera diría, no, si la palabra ya te rechazaron 2 veces, ¿a qué vas a venir? La palabra no le importa eso, la palabra se encarna en nosotros, como diciéndonos, siempre hay otra oportunidad. La palabra se encarna en nosotros, miren lo que dice el texto. Y la palabra se hizo carne, después de 2 rechazos, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Pues de su plenitud hemos recibido todo, gracia por gracia, o gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás.
el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esto es pesadísimo este texto y lo vamos a tratar de ir viendo en un par de escenas. Como les decía, después de dos derrotas, que primero la palabra viene al mundo y luego a su pueblo, a Israel, toma una decisión que les decía yo fuera de sentido. ¿Y cuál es? Habitar entre nosotros. Yo me voy y no importa lo que me han hecho, yo tengo que cumplir mi misión y es habitar entre nosotros. Se le cierran todas las puertas, incluso las del lugar pequeño, pero habita entre nosotros. Y esta etapa, que es la quinta etapa, se le conoce como la etapa de Jesús. Es la etapa en la que ya la palabra se encarnó en Jesús, se encarnó en un ser humano, puso su morada entre nosotros, estaba hablando bien gnóstico yo, puso su morada entre nosotros, nació, creció y lo que ya sabemos. Miren qué interesante este texto, lo voy a hacer más corto para que podamos ver elementos. Lo primero que hace el texto es que dice que la palabra se encarna, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Este es el primer gran elemento que quiero subrayar. Hemos contemplado su gloria. ¿Por qué? Porque hay que recordar algo bien interesante. Si tal vez no lo han percatado, pero ya lo vamos a ver. Esto lo que nos está haciendo es, nos está diciendo, hey, recuerden el Éxodo. Éxodo capítulo 33, entre los versos 18 al 23. ¿Qué pasa en esta parte? Y es que Moisés ya no quiere guiar al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se han construido un becerro, renegan por todos lados, solo quejándose, ya, bueno, un pueblo ya desastroso que no quiere estar, no, ya no quiere, él ya no quiere guiar. Y entonces Dios le dice pues, que se deje de cosas y que siga caminando, pues que siga guiando a su pueblo hasta el lugar prometido. Y él le dice, no tengo fuerza, pero le dice Moisés, estoy parafraseando, pero le dice Moisés, si tú me dejas ver tu gloria, o sea, si tú me dejas ver tu rostro, yo tendré fuerzas para seguir, le dice Moisés. Entonces Dios le dice, o Yahvé le dice, no, eso no lo puedo hacer. Lo que voy a hacer es que veas mi espalda. Y entonces dicen que Yahvé bajó y pasó, y Moisés pudo ver la espalda de, de Dios. Es por eso que aquí abajo en el texto dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, para mostrar que incluso Moisés no lo vio. El gran liberador israelita no lo vio. Ah, pero Jesús sí, porque Jesús nos muestra a Dios. Hemos contemplado su gloria, es que por medio de Jesús hemos visto a Dios. Por eso nosotros podemos decir, Jesús es Dios es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el rostro, como dirá Pablo, es el rostro del Dios invisible. Viendo a Jesús, vemos al Dios invisible. Entonces, dice que por medio de Jesús hemos contemplado la gloria, o sea, hemos visto a Dios. Entonces, primero está, si se fijan, por eso les digo, hay que leer estos textos con mentalidad judía, porque si no, no se le logra entender. Entonces, lo que está mostrando es que Jesús es más grande que Moisés. Y miren qué otra cosa dice aquí. Por medio de Jesús, dice, hemos recibido gracia tras gracia, o gracia por gracia. ¿Qué quiere decir este texto? Se refiere a los dos grandes regalos que había en aquel momento. El primer gran regalo, la ley, dada por Moisés. Y el segundo gran regalo, Jesús, dado directamente de Dios. Entonces, hemos recibido gracia tras gracia. Por eso es que Pablo en la carta a los romanos que vimos en el módulo 2, en los Gálatas, siempre pone la ley por abajo, por debajo del ser humano. ¿Por qué? Porque con Jesús, la ley, o lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, para nosotros los cristianos queda abolida. No, y ustedes miran, ¿y por qué la seguimos leyendo? ¿Por qué? Porque están nuestras raíces, y eso se lo dice cualquier católico o cualquier, bueno, lo pueden encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual dice que el Primer Testamento o el Antiguo Testamento, que le hemos mal llamado Antiguo Testamento, lo que nos muestra son nuestras raíces. Pero con Jesús, la nueva ley es el Nuevo Testamento, o sea, el amor, lo que es el amor. Entonces, mostrando cómo la revelación de Jesús es mucho más grande que la de Moisés. Entonces, y miren algo sumamente interesante, y con esto vamos a finalizar esta quinta etapa del prólogo.
y es que él dice, a Dios nadie lo ha podido ver jamás. El único que ha visto a Dios, para reforzar las ideas primeras, que viene del seno del Padre, es Jesús. O sea, la revelación de Jesús es infinitamente superior, o sea, muchísimo más grande que la ley. Es la revelación última y definitiva, decimos nosotros los cristianos, ya que Jesús nos muestra el verdadero rostro de Dios, algo que Moisés nunca, le pudo mostrar a su pueblo, incluso Moisés nunca pudo ver. Recordemos que la figura de Moisés, como ya la vimos en el Evangelio de Mateo, es muy, pero muy importante para el judío. Entonces, ¿qué hace este autor judío? Conoce toda su tradición y dice, no, pero es que Jesús es más que todo eso. Jesús está por encima de la ley. Jesús es la revelación última y definitiva. Porque Jesús muestra al verdadero Dios, que pues ya sabemos el amor. Entonces, estas son como las 5 etapas, pero yo ya les dije que me había saltado unos versos para poder explicar eso. Si se fijan y ustedes leen de corrido, se van a dar cuenta como que no hace falta nada. Pero ustedes miran, Roger, te falta ahí el verso 6 al 9, 6 al 8, perdón, y el verso 15. Entonces, como les dije yo, a estos himnos les faltan 2 versos. Primero el verso 6 al 8, que debería de ir en esta zona. Miren lo que dice. Y aquí es donde los estudiosos y los críticos del Evangelio de Juan dicen que probablemente este sea el verso con el que comenzó el Evangelio. Es decir, el texto original eran estos versos. Miren lo que dice. Un hombre enviado por Dios se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que quien debía dar testimonio de luz. Este texto, como yo les he relatado anteriormente, lo que está mostrando, recordemos que la comunidad del Evangelio de Juan, ya lo miramos en clases pasadas, posee mucho discípulo de Juan el Bautista. Es más, el Evangelio de Juan, y esto es bien interesante, es el único que nos muestra que Andrés, y ojo, ¿quién les voy a decir ahorita? Pedro eran discípulos de Juan el Bautista. Eso lo muestra el Evangelio de Juan. Entonces, cuando tenemos figuras tan importantes, también Felipe, tan importantes siendo discípulos de Juan el Bautista, a Juan el Bautista tiene que mostrarlo como una figura bien importante. Yo quiero que ustedes vayan entendiendo, y eso lo vamos a ver en una clase final, la figura tan importante que es Juan el Bautista para el Nuevo Testamento. No se puede entender a Jesús de una manera un poco más correcta sin entender a Juan el Bautista. Entonces lo que está mostrando es que Juan el Bautista, sí, es un enviado de Dios, pero no es la luz. Ahí lo dice, él no era la luz, sino que lo que viene a hacer Juan el Bautista es a dar testimonio. ¿Y por qué dicen que probablemente aquí comenzaba el texto? Porque si nos vamos a Marcos, si nos vamos a Mateo y si nos vamos a Lucas, a Mateo y a Lucas, quitémosle los 2 capítulos 1 y 2, vamos a ver que los evangelios comienzan con el bautismo. Entonces comienzan con Juan el Bautista. Entonces, por eso llega a pensar de que este texto probablemente fue el primero con el que estaba redactado el Evangelio. O sea, de aquí para adelante surgió el Evangelio. Por eso es que si uno los quita, pues no le ve la gran diferencia, pues. Pero eso es lo que se cree en la actualidad. De que es por eso que presenta, no lo ponen mal a Juan, no lo ponen nada en mal, lo que se muestra es que Juan Bautista no era la luz, era testigo de la luz, pero no era la luz. Entonces, para tener esa idea presente de que había mucho seguidor de Juan el Bautista en la comunidad juánica. Luego viene el verso 15. En el verso 15 es otro agregado y es otro texto perteneciente a Juan el Bautista. Y ya ponen palabras de Juan lo siguiente. Juan da testimonio de él y grita, este era del que yo dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Entonces, aquí ya pone a Juan el Bautista dando testimonio de Jesús. Esta es la segunda irrupción, como que dice, esta es la segunda parte en la cual, si ustedes ven,
pues no es que le quita contenido, el texto se puede leer corridamente y no tiene problema. Entonces, para mostrar que esta era como la segunda parte del inicio del Evangelio de Juan, para mostrar cómo comienza con el ministerio de Juan el Bautista, y en el cual Juan el Bautista reconoce, ya que recordemos que Juan el Bautista es enviado de Dios para el Evangelio de Juan, reconoce la preexistencia de Jesús. Si ustedes se ven, son términos que nosotros en los sinópticos nunca lo vimos. Lo que fueron la preexistencia de Jesús nunca la miramos. Por eso que hay que entender que el Evangelio de Juan es un evangelio, por eso se le llama el evangelio más teológico o más cristológico de los evangelios que tenemos. Entonces, esta es una continuación de cómo probablemente pudo haber comenzado el evangelio. Si tenemos el verso 6, 8 y el verso 15, nos damos cuenta que son textos que pueden fácilmente sacarse del prólogo, y el prólogo se lee belleza, sin problema. Entonces, esto hace pensar que esos versos que hemos narrado en las 5 partes probablemente fueron agregados y se les metieron estos como añadidos a manera de que concordara bien y ir avanzando. Entonces, esto es lo que se conoce como el prólogo. Estas son las 5 etapas de la palabra preexistente, la palabra creadora, la palabra ignorada por el mundo, la palabra ignorada o rechazada por Israel y la palabra que se encarna entre nosotros. Entendiendo el texto así, el himno se vuelve sumamente sencillo. Una vez que nos hemos comido el prólogo, por decirlo así, podemos venir a la primera parte. La primera parte, que es lo que se conoce como el libro de los signos. ¿Por qué se le conoce como el libro de los signos? Yo les dije ya hace un momento. En este libro se utiliza, vamos a ver si les puedo explicar esto. En los sinópticos, lo que son Marcos, Mateo y Lucas, aparecen 35 milagros, de los cuales 18 milagros son del Evangelio de Marcos. Los otros 17, la mayor parte están en el Evangelio de Lucas y los otros en Mateo. De esos 35 milagros, el autor los llama milagros como tal. Y hay ciertas peculiaridades, como por ejemplo un Jesús que se compadece, un Jesús que siente lástima, un Jesús que se apiada, es mostrando ese Jesús que se humaniza ante las personas. En el caso del Evangelio de Juan es totalmente lo contrario. Para empezar, la palabra utilizada es semeion, que significa signos. ¿Y qué quieren decir estos signos? Es cómo Jesús se muestra, cómo el Cristo se está mostrando, es para mostrar a un Jesús. Cada uno, desde el de la boda de Caná, la curación del hijo del funcionario, la curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, estoy diciendo así en desorden. Cada uno de ellos tiene una finalidad y es como una especie de subidas de gradas, pues ir subiendo una grada, dos, hasta llegar a la séptima grada, que es la parte más alta, y es la resurrección. Cuando veamos la reanimación de Lázaro, ahí vamos a entender un poco más esto. Entonces, llamado así por los 7 signos, aunque yo ya les dije que el libro tiene más de 15 menciones en signos. La primera vez que aparece el término signo, pero hay una peculiaridad y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? En la otra clase, y es que el autor nos va recordando y dice, este fue el primer signo, este fue el segundo signo, este fue el último signo de Jesús, para mostrarnos que Él nos quiere dar a entender que fueron 7 los signos importantes de Jesús. El primero, en las bodas de Caná, dice en el verso 2, al verso 2, en el capítulo 2, verso 11, este fue el comienzo de los signos, para darnos a entender que ahí comienza la actividad salvífica de Jesús. El segundo signo lo realiza, como les dije, en la curación del hijo del funcionario, para mostrar una idea hermosísima, que es que Jesús puede curar a la distancia. Y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero, como les decía, a lo largo de la sección, de toda esta parte, de la primera parte, se menciona más veces la palabra signo, más veces con el mismo sentido. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 23,
Mientras estuvo en Jerusalén, creyeron muchos en su nombre al ver los signos que realizaba. También cuando estaba con Nicodemo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede realizar los signos que tú haces si Dios no está con él. Entonces, en resumen, tenemos más o menos unas 16 veces que aparece la palabra signos. Pero al entender que el autor nos quiere mostrar esos 7 signos del poder divino, como le llaman muchos autores, los estudiosos han dicho que la primera parte la vamos a llamar el libro de los signos y que termina en el capítulo 12, verso 37, perdón. Miren lo que dice el verso 37. Aunque había realizado tan grandes signos delante de ellos, ellos no creían. También se caracteriza aquí este texto. Ahí nomás, esta parte termina de mostrar lo que son los signos, pero hay algo bien interesante. Y es que, como les dije, este texto también nos muestra lo que se conoce como la hora. Y es lo que les decía yo que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2 cuando María le dice, se quedaron sin vino, y le dice, ¿y tú qué quieres? O sea, le dice Jesús, no ha llegado mi hora. Y uno dice, ¿y cuál hora? Pues, y cuando hacemos reflexiones y las hacemos tan bonitas, y empezamos a decir que aunque Jesús, aunque María no sabía, ya sabía que no era el tiempo de ser glorificado, pero es como, ok, pero haz la labor, pues. Entonces hacemos una reflexión ahí bonita, pero la verdad que el texto lo que está mostrando es otra cosa, y es que todavía no ha llegado la hora. Pero uno se pregunta, ¿y cuál hora? Pues ustedes me pueden decir, es que es la hora de ser crucificado, es que es la hora de la pasión. Sí, pero no. Vamos a ver si les puedo explicar esto. La palabra hora pertenece a lo que se conoce como el lenguaje apocalíptico. El lenguaje apocalíptico era un lenguaje utilizado por una corriente, valga la redundancia, que se llamaba los profetas apocalípticos. Estos profetas apocalípticos, hoy sabemos que Jesús fue un profeta apocalíptico, que Juan el Bautista fue un profeta apocalíptico. Comienzan con Daniel, el libro de Daniel, escrito allá por el 167, más o menos, en el siglo II, en mediados del siglo II, y hay unas tradiciones un poco anteriores, muestran ese término de la hora. Miren, les voy a leer un poquito del libro de Daniel. Aquí lo tenía apuntado, aquí está. En el libro de Daniel, en el capítulo 8, en el verso 17, miren lo que dice aquí. Daniel, capítulo 8, verso 17. Él se acercó a donde yo estaba, y cuando llegó, caí de bruces asustado, y me dijo, hombre, debes comprender que la visión se refiere al tiempo final. Ojo, al tiempo final. Si nos vamos a Daniel 11, verso 35, miren lo que dice. Daniel 11, verso 35. Algunos de los maestros sucumbirán, pero servirá para probar, purificar y lavar a otros hasta que llegue el momento del fin, que aún está por llegar. La hora para el Evangelio, para el libro de Daniel, significa el día final. Y en hebreo, me aprendí la palabra, dice et kes, et ketz, et ketz, ketz, Q-E-T-S, et ketz. Eso es lo que dice en hebreo esa palabra. Cuando la Septuaginta o la Biblia de los 70, allá en el periodo griego, traducen el libro hebreo de la Biblia hebrea, perdón, la convierten a la Septuaginta, la conocemos como la Septuaginta. Ellos, cuando se encuentran con esta palabra, le colocan hora, hora, para la parte final. Entonces, lo que está mostrando esta hora no es que Jesús va a resucitar, va a morir y no. Lo que está mostrando es el tiempo final. Entonces, lo que está mostrando esa gran palabra desde la boda de Caná es el tiempo final está por llegar. Cuando Jesús dice,
ha llegado mi hora, porque Jesús lo dice. Lo que está diciendo es, el tiempo de Dios es ya. Ya llegó el tiempo. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Miren lo que le dice a María, a la madre, perdón, no María, a la madre. ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Miren lo que dice en el capítulo 7. Querían detenerlo, pero nadie le echó la mano porque sabían que no había llegado su hora. Miren lo que dice en el capítulo 8, verso 20. Y nadie lo apresó porque aún no había llegado su hora. Entonces, ¿qué podemos entender de eso del término de la hora? Y es que la hora significa el momento final fijado por Dios para el triunfo sobre las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque es que, voy a repetir esto, la hora significa el momento final fijado por Dios para su triunfo definitivo sobre las fuerzas del mal. Y el Evangelio de Juan nos muestra que esa hora ya llegó. Y esa hora ya pasó. Y el triunfo del bien sobre el mal ya comenzó. Los judíos en aquel tiempo pensaban de que Dios en algún momento le pedían a Dios para que Él bajara a arreglar la sociedad y bajara a arreglar el mal de raíz. El evangelista Juan les dice, hey, pero es que ese momento ya pasó. Ese momento ya fue. Ya estamos en ese tiempo. Y Él está actuando a través de nosotros. Yo por eso cuando la gente pide que se acabe el mal, que se acabe la corrupción, digo yo, es que ya nos dio todo para erradicarlo nosotros, para que nosotros podamos hacer los agentes de cambio que cambien la sociedad. ¿Por qué? Porque el momento, la hora ya pasó, pues, la hora ya está. No hay que estar esperando un momento definitivo. Hay gente que, y si ustedes se fijan, y lo vamos a ver cuando veamos el Paráclito, hay gente que sigue pidiendo la segunda venida del Señor. Y el Señor ya vino, pues, la segunda venida ya fue, y nosotros seguimos esperando. Es como, siento yo que es una falta, lo digo mi creer, de mi pensar, desde mi vivencia, es como una falta de responsabilidad nuestra. Entonces lo que queremos es que Dios nos solucione los problemas, cuando Dios lleno de todo, pues, imagínense, desde la creación, luego vino Jesús. Y acá el evangelista Juan nos muestra que la hora ya fue, ya no hay más horas, pues, ya no hay más que esperar. Entonces, esos dos puntos importantes se aparecen en la primera parte, en el libro de los signos. Para el Evangelio de Juan, Jesús vino a realizar esa hora. Jesús, ojo, vino a realizar ese momento, esa idea apocalíptica que pululaba en todo lo que fue la lectura, en la parte intertestamentaria, en esos casi 700, 800 años, 700 años más o menos. Em, es ahí cuando Jesús dice, ha llegado mi hora o ha llegado la hora, es porque ya está Dios triunfando sobre el mal. Y como ya sabemos que con la resurrección, Dios venció a la muerte. Por eso Pablo después en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, le va a decir a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, ¿dónde está eh, se me fue la palabra? Pero es para mostrar de que ya la vida ha vencido a la muerte. Ya la muerte ya no tiene la última palabra, sino que es la vida, es el amor. Miren lo que dice en el capítulo 12, verso 27. Mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Y dice Jesús, pero es que si a eso yo he venido, pues. Jesús es como muestra un Jesús sumamente obediente, al cual Dios le encomienda la tarea de venir a acabar con el mal, de venir a darle la fuerza al ser humano para que él pueda acabar con el mal, porque Jesús ya lo venció. Sin embargo, esta primera sesión deja claro que la hora no ha llegado, y es esa parte. Todos los versos que vimos en la parte en el slide anterior, de que le decía a María, perdón, de que le decía a la mujer, de que le decía a Nicodemo, de que cuando lo querían agarrar y no lo agarraban porque todavía no ha llegado la hora, es para mostrar de que esa hora todavía no ha llegado, y esa hora va a llegar en el capítulo 13. Y es ahí donde Jesús va a decir, ha llegado la hora. ¿Y cuándo llega la hora? ¿Cuándo llega la hora antes de que terminemos esta clase? Porque ya estamos en la parte final. La hora llegó cuando los paganos aceptaron a Jesús. Cuando los paganos
aceptaron a Dios. Esta es una idea hermosísima, pero yo sé que no sé si era un poco difícil de entender. Recordemos que el pagano era el que estaba lejos de Dios. Al estar lejos de Dios, ellos no entendían la moral, la ética, ellos hacían un montón de cosas que eran diferentes a las tradiciones y a la religión judía. Cuando el pagano acepta a Dios, todo esto de la ética, de la moral, de la religión, del entendimiento de Dios, los absorbe. Y con eso empieza a cambiarse el mundo. Entonces dice Jesús, mi hora ha llegado cuando el evangelio o cuando Dios es, llega a los paganos. Es por eso que en el capítulo 12, versos 20 al 23 dice lo siguiente. Unos griegos querían subir a adorar en las fiestas. Se dirigieron a Felipe. Recordemos que Felipe es nombre griego, al igual que Andrés. Y le dijeron a Felipe y le rogaron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decirlo a Andrés. Andrés y Felipe fueron juntos a decirle a Jesús, porque los griegos, estos griegos. Y Jesús le respondió, ojo a lo que le dice Jesús. Verso 23. Ha llegado la hora de que el hombre sea glorificado. Ahí comienza la hora de Jesús. ¿Cuándo? Cuando los paganos aceptan el Evangelio. Cuando Dios se abre a la humanidad. Cuando la idea o la vivencia de Dios se abre a la humanidad, es ahí donde se llega a la hora. ¿Y cuál va a ser la hora? De que la hora es el momento de ser glorificado, el momento de mostrar a Dios en la humanidad. Son, son muchas cosas. No les quise meter más contenido ahorita, porque pues ya con el prólogo y esta primera parte se tiene un montón de cosas. Pero definitivamente el Evangelio de Juan nos deja muchas preguntas, nos cuestiona, yo creo que nos hace un poco más responsables. Yo creo que en la medida que ustedes van avanzando, probablemente los evangelios que más, como en mi caso, los evangelios que más me gusta es Marcos para vivir mi humanidad y Juan para vivir lo que es mi humanidad responsable, porque como lo veremos más adelante, el evangelista Juan lo que quiere es que el cristiano, el seguidor de Jesús, viva como salvado, viva como resucitado, como lo va a decir Pacho Bermeo un montón de veces, vivir como resucitado. Y es no esperar esas bendiciones o esas abundancias en la otra vida, porque pues, no es así, sino que empezar a vivir con mentalidad de resucitado, empezar a vivir con mentalidad de eternidad ya, empezar a vivir como que las cosas buenas son para esta vida, como que el amor, la entrega, la eternidad comienza en esto. Yo creo que nosotros los cristianos poco o nada le entendemos al Evangelio de Juan, es por eso es que es tan importante poderlo entender y lo vamos a ir entendiendo y es por eso que le vamos a dedicar no menos de unas 10 clases al Evangelio de Juan, 10 12 clases, para poderlo entender bien, para que seguramente después de poderlo masticar, meterle los dientes, vivamos nosotros una vida diferente, una vida de entrega al servicio, de entrega al otro, del amor al otro, en la cual primero nos conocemos nosotros, porque este Jesús, que por medio del Espíritu Santo, cuando veamos el tema del Paráclito, nos vamos a dar cuenta que ya vive con nosotros, que ya está con nosotros. Probablemente ahí va a ser el momento en el que nosotros podamos adentrarnos y poder entender un poco más este mensaje de salvación. Entonces vamos a dar gracias al Señor por tenernos aquí, por mostrarnos cuál es su hora, que su hora ya llegó y que estamos y que nos responsabiliza a nosotros a seguir luchando por un futuro mejor, por una sociedad mejor, por un país mejor. Señor Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque tú nos muestras grandes cosas. Gracias por este evangelio hermosísimo. Gracias por inspirar, Señor, a este autor. No sabemos su nombre, pero definitivamente era un genio, era un enviado divino, era alguien inspirado por tu espíritu. Gracias, Señor, porque pudo mostrarnos esa hermosura de la palabra, esa palabra que preexistía, desde esa reflexión teológica, desde esa reflexión personal que probablemente él pudo sentir y vivir.
Te pedimos, Señor, que nos injertes en esta comunidad, que nos permitan ser muy humanos, Señor, pero a la vez poder descubrirte y poder descubrir que ya vivimos en una eternidad, ya vivimos en la vida eterna, ya estamos viviendo esa segunda venida tuya, Señor. Danos fuerzas, Señor, para ser responsables, danos fuerzas para cambiar el mundo, danos fuerzas para empezar a vivir la vida eterna. Que después de entender este evangelio, Señor, sigamos, comencemos a vivir la vida eterna, porque sabemos que la vida eterna comienza aquí y es justo hoy y ahora, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, derrumba las creencias que imposibilitan, Señor, creerte, verte, sentirte y darnos cuenta de que tenemos que vivir como resucitados. Todo eso, Señor, te lo ponemos en tus manos para que se lo lleves al Padre, ya que Él es digno de toda honra, gloria y majestad por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, Amén. del Espíritu Santo. Amén. Dejo de compartir.